Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Centella del Ministerio Generación de Conquista. Es una bendición podernos encontrar nuevamente para seguir disfrutando de la palabra del Evangelio. Nos llena de gozo, nos complace, nos da mucho gusto poder transmitirle este maravilloso Evangelio de gracia, ya que ese es nuestro llamado. Nacimos para esto. En esta oportunidad quiero fundamentarnos en el mismo libro de Judas como base, el único capítulo que tiene Judas, el versículo 11. Quiero hablarles en esta oportunidad del camino de Caín, para que vayamos siguiendo ciertas cosas. Nuestro tema y nuestra dirección es este Evangelio de gracia. Pero quiero mostrarles a Caín, el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Yo me recuerdo hace muchos años que yo oía y prediqué también hablando acerca de la ofrenda de Caín. Se ha hablado bastante acerca de la ofrenda de Caín y en alguna oportunidad dijimos varias cosas. Yo mismo lo dije, que el problema de Caín fue que llevó unos plátanos, unos topochos, llevó lo peor que tenía en su conuco, en su hacienda. Así hablamos aquí en el llano y los llaneros. Esa palabra me la pueden entender todo lo más los llaneros. Pero digo, en su hacienda, en su espacio, él era labrador de la tierra. Y Caín, dijimos que el problema de Caín era que la ofrenda que había llevado Caín habían sido unos plátanos, unos racimos de plátano, de topocho, pero lo más feo. El punto es que incorrecto, ese no fue el punto. Ese no fue el punto de que fue porque él llevó lo más feo. No, Caín era un adorador y Caín tomó el fruto de sus manos. Lo mejor que Caín tenía, lo tomó y lo llevó al Señor, a Dios. ¿Cuál es el punto? El punto era que la ofrenda que Dios estableció se llamaba ofrenda cruenta. Significa derramamiento de sangre. ¿Qué hizo Caín? En lugar de llevar una ofrenda cruenta, que era una ofrenda con sangre, que era la que le agradaba a Dios, él llevó una ofrenda incruenta, una ofrenda sin sangre. Ese fue el problema. No fue que haya llevado frutos malos, no. Caín escogió lo mejor del fruto de sus manos y lo llevó. Pero esa no era la ofrenda que debía llevar al Señor. Judas, capítulo 1, en el verso 11 dice: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Viene hablando de lo mismo que hablamos, de las mismas personas. En el contexto, esto se refiere a las mismas personas que colocaban en libertinaje o que cambiaban la gracia, sustituían la gracia por libertinaje de pecado. Son las mismas personas. Por eso el escritor Judas, aquí en el verso 11 dice: ay de ellos. ¿De cuáles ellos? De aquella misma gente que hablamos en el versículo 4. Dice: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín es el desempeño humano. Caín era un adorador, pero en vez de llevar una oveja para el sacrificio, llevó fue fruto
del trabajo de sus manos, haciéndole entender a Dios que no necesitaba sangre para cubrirse. Le dijo, no necesito, con esa ofrenda le estaba diciendo, no necesito que el inocente muera por mí. No soy culpable. Con mi propio esfuerzo y trabajo puedo satisfacer tu justicia y tu requerimiento con mi esfuerzo. Lo que decíamos anteriormente en el otro programa, decíamos que mi esfuerzo, y eso viene producto de la ley, mi esfuerzo, debo esforzarme para ganarme aquello, debo esforzarme para hacer aquello para agradar a Dios. Y Dios le dijo a Caín, no, aunque tú creas que no necesitas de sacrificio de sangre, aunque tú creas que no necesitas una oveja, tú eres pecador y necesitas sacrificar. Necesito que me presentes una ofrenda cruenta. Necesito derramamiento de sangre. Con el producto de mis manos, de mi esfuerzo, mi trabajo, eso fue lo que él le llevó a Dios, de su fruto. Dios quería esas cosas, Dios no quería esas cosas. ¿Qué quería Dios? Dios quería sangre. Sin sangre no hay remisión de pecado. Entonces, el camino de Caín está basado en desempeño humano. El camino de Caín es el desempeño humano. Creer que mi esfuerzo, mis ayunos me santifican. Señor, en la gracia no es así. En la gracia tú no ayunas para santificarte, porque ya Cristo te hizo santo en la obra perfecta de la cruz. Y un día hablaremos de eso. En la obra perfecta de la cruz nos santificó, fuimos sepultados con Él, fuimos resucitados con Él, fuimos bautizados con Él. Todo fue una obra consumada en la obra de la cruz. Pero no quiero irme por allí en este instante porque tengo un compromiso con esto. Entonces, pero en el desempeño humano yo creo que soy yo, que soy santo por mi esfuerzo. Sí, Pastor Centella, y entonces la santidad, ayuno para santificarme. No, así era en el antiguo pacto. Así era en el antiguo pacto. Necesitamos comprender cómo eran las cosas en el antiguo pacto y cómo son en el nuevo pacto. Ya no vives en el antiguo pacto, en el pacto de ley, en el pacto mosaico. Vives en el pacto de gracia, donde Cristo lo cubrió todo. Y lo que Dios le dijo a Caín fue: necesitas sangre que te cubra de pecado, de tus pecados. A diferencia de Abel trajo el cordero, hizo el sacrificio, puso sus manos en el cordero, sus pecados fueron transferidos al cordero y murió el cordero y él se fue libre y bendecido, y Dios le dio favor, tanto favor que Caín se puso celoso y lo mató, cometió asesinato Caín. El primer asesinato fue religioso. El primer asesinato que ocurrió fue religioso, un asesinato religioso. Pero Abel llevó una oveja, un animal inocente. Él se presentó ante Dios diciendo: soy pecador, te traigo una ofrenda cruenta, te traigo una ofrenda que te agrada. Vine a derramar sangre para que la sangre me cubra mi pecado. Y colocó sus manos sobre la oveja
Y los pecados de Abel fueron transferidos a la oveja, que era sombra y figura del Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Puso las manos sobre la oveja y el pecado de Abel fue transferido a la oveja, y la inocencia, el favor, la gracia, la bendición, la misericordia, la bondad de Dios vino sobre Abel. Hubo un intercambio. Abel se llevó la bendición, Abel se llevó la justicia por la sangre, y la oveja se llevó el pecado y murió en su lugar. Dios dice, muchos hombres de la iglesia hoy se han ido por el camino de Caín. Lo está diciendo Judas. El desempeño humano, las obras de sus manos. No más enfoque en la sangre y el cordero. Eso es lo que está diciendo el camino de Caín. Y al igual que en ese tiempo, hoy es lo mismo. Hombres que creen que Dios los bendice por el esfuerzo que hacen. Personas que creen que están bendecidos es por el gran esfuerzo que ellos hacen. Mis ayunos, mi oración, estoy bendecido porque oro. Orar es una relación que debemos hacer, una relación maravillosa, pero no creer que soy bendecido es porque oro 4, 5, 7 horas. Ese es el camino de Caín, el esfuerzo humano. Está bien que ore y ayunes si lo quieres hacer. El ayuno, el que lo haga, si lo hace, debe hacerlo con un único propósito. Y lo debe hacer es para apartarse, para estar un tiempo sin interrupción, en un maravilloso tiempo con Dios, con el Señor. Pero no para ganarle algo a Dios, para buscar algo de Dios y me lo tiene que dar. Eso habla del camino de Caín. El desempeño, el esfuerzo humano. Entonces, mis queridos hermanos, Judas dice, ay de ellos. En otras palabras está diciendo, no sigan ustedes por ese camino. No se vayan ustedes por ese mismo camino. Ahora, Caín era un adorador. Claro que Caín era un adorador. Caín llevó una ofrenda. Pero no fue una ofrenda correcta. La ofrenda que Caín llevó fue una ofrenda incorrecta. Un adorador, pero no un verdadero adorador. Tenía buenas intenciones. Mucho del esfuerzo que a veces hace la gente tiene buenas intenciones, pero es necesario revisar las escrituras para saber qué es lo correcto, qué es lo que yo debo hacer. Vean una cosa, segunda de Timoteo 2:1. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Señores, si en algo debemos esforzarnos, debe ser en su gracia. Dice, esfuérzate en la gracia, tú, hijo mío. Pablo había doctrinado, había engendrado a Timoteo, y se puede decir que era su hijo, porque lo había cultivado, digamos, lo había enseñado, lo había bendecido con las enseñanzas, lo había cuidado. Y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. No le dice, esfuérzate para que te ganes la bendición. No, porque Pablo ya sabía, y le escribe en Efesios 1:3, él escribe y dice que estamos bendecidos con toda bendición. Toda la bendición la tenía Timoteo dentro de él.
Por eso le dice, esfuérzate en conocer la gracia. Cuando tú te esfuerces y empieces a profundizar y a conocer más la gracia de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, y que todos lo recibimos por gracia, no vas a vivir un libertinaje, no vas a vivir un liberalismo, vas a ser libre de mucha esclavitud que todavía nos queda por vivir un evangelio bajo ley y bajo esfuerzo. Vean una cosa, Hechos 13:39, todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Señores, somos justos y tú no eres justo por tu esfuerzo, tú eres justo no por la ley, tú eres justo porque creíste en Jesucristo. Hechos 13:43, Pablo y Bernabé dice que estaban en un lugar y les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, porque esa gracia es el evangelio. Dice que persuadían a los hermanos de aquella ciudad. Hechos 13:43. Les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. No le decían perseveren en la ley. No, el llamado no era a que perseveraran en la ley. El llamado era a perseverar en la gracia, porque la gracia es el evangelio, porque la gracia es Cristo mismo en plenitud, manifestado a nuestras vidas, a nuestros corazones, llenándolo todo con su maravilloso evangelio. En Tito, Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, el verso 11, y le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No le dice, porque Dios ha dado la ley para que ustedes se salven. Vuelvo y repito, y quiero cerrar pendiente de todo esto que les he estado diciendo. En una próxima lo transmitiremos, que la ley es buena, que la ley es santa, que Dios había dado la ley. Claro que sí, Dios la había dado. Y era un pacto de ley que Dios hizo con Israel en el Sinaí. En el Sinaí Dios le dio un pacto de ley a Israel para que ellos vivieran por la ley. Les dije anteriormente que la gracia de Dios se había manifestado siempre a las personas, a Israel, la gracia de Dios, a tal punto que ellos salen de Egipto y llegan al monte Sinaí y no hubo ningún muerto, y ellos pecaron, ellos murmuraron, ellos se quejaron, ellos maldijeron, ellos dijeron un montón de cosas, pero ninguno murió, porque Dios todavía no les había dado la ley, porque el propósito de que la ley viniera fue para revelar el pecado de las personas. Así que, mis queridos hermanos, bendecidos en Cristo, un abrazo, nos queremos despedir deseándole que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sobrepase todo el entendimiento de ustedes, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que lo llena todo, siga fluyendo en la vida de cada uno de ustedes. Bendecidos en Cristo.